A continuación vamos a ver monitorización de la oxigenoterapia aguda y crónica. Mi nombre es Delfino San Juan Vidal, actualmente residente de neumología en la unidad Iztetláhuac. Sabemos que el oxígeno es la droga más frecuente que se utiliza en urgencias a nivel interhospitalario, pero ¿qué es la oxigenoterapia? Esta consiste en la administración de oxígeno en concentraciones superiores a la del ambiente, la cual vamos a tener el objetivo de mantener una oxigenación tisular adecuada, con una presión arterial de oxígeno, la cual tiene que presentarse de más de 60 milímetros de mercurio. Así vamos a mantener un adecuado funcionamiento del organismo a todo nivel. Muy importante enfatizar que la monitorización de la oxigenoterapia va a estar dada en cuanto a la oxigenación, ventilación y perfusión pulmonar. ¿Qué vamos a monitorizar en la oxigenación? La presión de gases arteriales, la saturación arterial de oxígeno, la presión transcutánea de oxígeno. En cuanto a la ventilación, por medio de los músculos respiratorios, el centro respiratorio, la presión transcutánea de dióxido de carbono, la mecánica y patrón respiratorio. Y la ventilación y perfusión pulmonar la podremos monitorizar por medio de un gamagrama pulmonar, así como el cálculo del shunt intrapulmonar, la eliminación de gases inertes, monitorización hemodinámica y neurológica. Existen diversos niveles de complejidad que estos van a depender el ámbito de la aplicación en donde se encuentren, ya sea mínima, deseable o invasiva. Pero, ¿cómo vamos a presentar una monitorización ideal? ¿Cómo debería de ser? Esta debe de ser continua, debe no ser invasiva, tener una facilidad de interpretación económicamente asequible y mantener una sensibilidad y especificidad elevada. En cuanto a la monitorización en situación aguda, debemos entender una cosa, que la observación y la experiencia jamás van a ser sustituidos por la tecnología. Sin embargo, podemos estar actualizados por medio de herramientas como es la pulsioximetría de pulso. Esta va a ser una medida no invasiva de oxígeno transportado por la hemoglobina. Esta va a ser llevada a cabo mediante una espectrofotometría. Su fundamento va a estar basado en que el color de la sangre va a variar dependiendo del grado de saturación de oxígeno de la hemoglobina, como consecuencia de las propiedades ópticas del grupo hemo de la molécula de hemoglobina. Entonces, tenemos que este dispositivo va a emitir longitudes de 660 nanómetros y 940 nanómetros por medio de infrarrojos, característicamente de la oxihemoglobina. Comenta que la mayor cantidad de luz absorbida va a ser por el tejido conectivo, piel, hueso y sangre venosa en una cantidad constante. Sin embargo, cuando hay un pequeñito de incremento de la absorción en la sangre arterial con cada latido, esto va a suponer que va a ser necesaria la presencia del pulso arterial para que el aparato reconozca la señal mediante una comparación de luz, el cual va a ser la onda pulsátil con respecto a la absorción basal, lo cual va a calcular el porcentaje de la oxihemoglobina. Entonces, hay que tener en cuenta que esto nos va a orientar hacia la curva de correlación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, determinada por la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta curva se va a desplazar hacia la derecha o la izquierda. Nos vamos a desplazar hacia la derecha cuando haya un aumento en la temperatura, cuando la presión de dióxido de carbono esté elevada, los hidrogeniones estén elevados, el difosfoglicerato esté elevado o haya un pH elevado. Al contrario, va a significar que se vaya la curva hacia el lado izquierdo. Hay que mantener también parámetros estándares que se mencionan en la bibliografía, como mantener una saturación de oxígeno del 90% nos va a indicar a que se tenga una presión arterial del 60% y así sucesivamente.
Ahora bien, la limitación. La limitación va a estar principalmente dada por estas características. La onda pletismográfica. La onda pletismográfica va a depender del volumen de sangre que se mantenga a nivel periférico, la cual va a medir la efectividad puede medir o puede ser consecuentemente por la efectividad de las contracciones cardíacas. Su tamaño va a variar en función al volumen que se presenta a nivel periférico. Puede disminuir cuando haya frío o haya una vasoconstricción y esto va a tener como consecuencia una limitación en la medición de la pulsioximetría de pulso. La mala perfusión. Esta va a estar dada ya se mece por el frío ambiental, disminución de temperatura corporal, la hipotensión, la hipovolemia, esclerosis sistémica. Es una de las principales características de errores de toma de la oximetría de pulso a nivel a este nivel. La carboxihemoglobina y la metahemoglobina también no va a ser una toma fiable en esta presencia, ya que absorben longitudes de onda similares a la oxihemoglobina, por lo que no va a ser tan viable su toma. También en las crisis drepanocíticas es muy importante esto, debido a que una crisis drepanocítica puede estar infraestimada en la pulsioximetría de pulso. Cualquier movimiento brusco nos puede dar como consecuencia una mala toma de la pulsioximetría. Anemia, las anemias menor de 5 gramos sobre decilitro nos pueden causar lecturas falsas en la pulsioximetría de pulso. Los contrastes intravenosos pueden interferir en la absorción de luz de una longitud de onda, similar a la hemoglobina. Otras características principales también nos pueden dar como consecuencia una mala pulsioximetría, la luz ambiental intensa, la ictericia, los obstáculos para la absorción como el utilizar las uñas y el lugar de colocación del pulsioxímetro. Ahora, hablando de la fiabilidad, los pulsioxímetros modernos vamos a poder reflejar con una mejor exactitud la saturación de oxígeno por encima del 88%, los cuales los anteriores, los previamente, no podrían mantener. Eh, Hay que tener en cuenta que en el pulsioxímetro, cuando se mantiene mayor a 92% pulsioximetría, vamos a tener una sensibilidad del 100% y con especificidad del 86%, excluyendo específicamente la hipoxemia, la cual tenemos en cuenta que es un valor de presión arterial de oxígeno a menos de 60 milímetros de mercurio. La disponibilidad en urgencias, en hospitalización, anestesia, UCI, broncoscopías, las consultas, realmente ante cualquier riesgo de falta de oxígeno vamos a tener que vaya a ser viable la disponibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo vamos a interpretar la pulsioximetría de pulso? Bueno, la pulsioximetría de pulso hay que tener en cuenta que los valores normales en los menores de 70 años, la saturación de oxígeno es entre 96 y 98%. Mayores de 70 años, su límite inferior entre 95%. Considerar que la presión arterial de oxígeno va a disminuir 6 milímetros de mercurio en decúbito. Esto principalmente en urgencias se tiene que tomar en cuenta debido a que la mayor cantidad de tomas de pulsioxímetro es en decúbito. Las caídas nocturnas hay que tener en cuenta la saturación arterial de oxígeno con un nadir de 90.4% en los pacientes sanos. Esto va a tener un rango aproximadamente de 84.2% a 96.6%. La hipoxemia aguda, la presión arterial de oxígeno menor a 45 milímetros de mercurio o en su caso saturación arterial de oxígeno de 80%. Son parámetros que nos van a indicar un parámetro de disminución de oxígeno a nivel periférico. En la presente tabla podemos mostrar los aspectos prácticos de la monitorización de la saturación de oxígeno, principalmente en la primera hora de administración de oxígeno. Entonces, tenemos que en todos los pacientes con una saturación de oxígeno deberá observarse por lo menos 5 minutos
después de haber comenzado con la terapia de oxígeno. Entonces, si la saturación de oxígeno cae por menos del rango, se deberá reevaluar al paciente. Si la saturación de oxígeno está por encima del rango establecido y el paciente está estable, pues también se deberá reducir el flujo gradualmente. En los pacientes con saturación de oxígeno entre 88 y 92% o riesgo de hipercapnia, se realizará otra gasometría arterial. Los pacientes estables con saturación de oxígeno entre 94 y 98% y sin riesgo de hipercapnia ni acidosis no requerirán otra gasometría en 30 a 60 minutos. Una vez entonces conocido lo previamente de la tabla anterior, después de la primera hora de oxigenoterapia va a depender la situación a tratar de cada paciente, por lo que los pacientes estables que mantengan una saturación de oxígeno, las medidas de la saturación van a estar 4 veces al día. Los pacientes que estén inestables se va a realizar de forma continuada, se va a manejar en unas unidades de alta dependencia. También se deberá monitorizar la saturación al menos 5 minutos consecutivos después de cualquier cambio de dosis, en aumento o disminución. Y presentamos una caída de la saturación, el paciente va a ser reevaluado médicamente y puede requerir otra gasometría arterial. Los pacientes que presenten hipercapnia o riesgo de la misma requieren otros gases en 30 a 60 minutos después de aumentar la dosis de oxígeno. En pacientes estables sin riesgos de hipercapnia, la monitorización es suficiente siempre y cuando la saturación alcance los objetivos prescritos. Cuando los pacientes con riesgo de hipercapnia requerirán una gasometría arterial de 30 a 60 minutos después de aumentar la oxigenoterapia. Tener en cuenta la gasometría arterial. Se menciona que es el gol estándar para la evaluación del fallo respiratorio. Se debe realizar lo más pronto posible en cualquier situación de urgencia en pacientes hipoxémicos. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece información del pH y la presión arterial de dióxido de carbono? La información de hiperoxemia nos va a detectar hipoventilación y que no tiene limitación a la perfusión periférica. Es una técnica muy dolorosa que debe de mantenerse con cautela. ¿Cuáles son sus indicaciones en pacientes con estado crítico, oxigenoterapia o saturación de oxígeno menos de 94%, caída de la saturación de oxígeno en más del 3% o que aumenten los síntomas, que haya un riesgo de acidosis metabólica, una mala perfusión periférica con una disnea aguda, una insuficiencia respiratoria tipo 2 y signos de hipercapnia, así como síntomas agudos respiratorios o que haya un empeoramiento? Tener en cuenta dos tipos de monitorización arterial, la intermitente así como la continua. La intermitente no va a estar indicada en pacientes con saturación de oxígeno mayor a 94%, exceptuando en la acidosis metabólica o cetoacidosis diabética. Vamos a proceder a repetir la gasometría si el nivel de oxígeno cae un 3% o más aún en un rango establecido. Presentamos un dato adicional, que la presión arterial de dióxido de carbono puede requerir hasta 30 a 60 minutos para equilibrarse y su repetición va a depender de la indicación del médico tratante. La monitorización continua va a tener en cuenta a la canalización arterial en un sistema de control y este va a ser en los pacientes que estén hemodinámicamente inestables o en su caso una ventilación mecánica o uso de medicamentos. Las complicaciones son hematoma, sangrado local e infección local. Cuando se hace una monitorización continua a nivel de la arteria radial, podemos mantener un factor de oclusión temporal de la arteria radial. Ahora, en cuanto a la gasometría venosa, se ha sugerido que puede la gasometría venosa, por medio de la presión de dióxido de carbono, descartar hipercapnia en enfermedades respiratorias, así como su principal utilidad en el valor del pH en procesos metabólicos. Tener en cuenta que la presión de dióxido de carbono en sangre venosa va a estar a 5.8 milímetros de mercurio más elevada que en una muestra simultánea arterial. Esto en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.
Una presión de dióxido de carbono venosa menos de 45 milímetros de mercurio va a tener una sensibilidad de 100% para excluir hipercapnia con una especificidad del 57%. Sin embargo, su uso no va a estar estandarizado de forma actual, debido a que no hay recomendaciones robustas. Ahora bien, otra herramienta muy viable es la sangre venosa mixta. Esta, mediante el aporte de oxígeno, va a depender de tres factores principales: la función cardíaca, la hemoglobina y la función respiratoria. Entonces tenemos de que si hay menos frecuencia cardíaca, va a disminuir el aporte de oxígeno, por lo cual aumenta la extracción tisular, manteniendo así un consumo de oxígeno constante, con una sangre venosa mixta disminuida, constituyendo así el índice entre la relación del aporte y consumo. Entonces, ¿cómo vamos a poder medir la sangre venosa mixta? Esto se hace mediante la introducción de un catéter en la arteria pulmonar mediante un acceso central. El catéter se llama de Swan-Ganz. Este mide el volumen sistólico, gasto cardíaco y la sangre venosa mixta. Se necesitan estudios de más eficacia para determinar si hay tratamientos óptimos guiados por esta técnica. Sin embargo, en UCI demuestran efectos beneficiosos como la revisión de shock, la mejoría de la función orgánica y la reducción del uso de vasopresores. Un valor normal no va a excluir la hipoxia tisular, como en la sepsis, el shock cardiogénico e hipovolémico. También mediante podemos monitorizarlo mediante muestras intermitentes o continuas. Entonces, la capnografía, otra herramienta muy eficaz. La capnografía desde 1991 ha sido el estándar en la atención del quirófano. Esta va a ser la monitorización no invasiva sobre los datos de producción de dióxido de carbono, perfusión pulmonar, de la ventilación alveolar y del patrón ventilatorio, por lo que la fracción del dióxido de carbono medida al final de la expiración de un volumen tidal se va a aproximar a la concentración alveolar del dióxido de carbono. Vamos a considerar entonces indirectamente que la presión arterial de dióxido de carbono va a ser una medida con una diferencia de 2 a 5 milímetros de mercurio. Va a influir entonces la producción metabólica de dióxido de carbono, el transporte al pulmón y la eliminación por medio de la ventilación. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener en cuenta dos aparatos para medir la capnografía por medio de un capnograma. El capnograma va a ser un registro gráfico o una imagen de la curva tiempo frente a la concentración de dióxido de carbono respiratorio, por lo que el capnógrafo nos va a permitir obtener un capnograma. Y el capnómetro es un dispositivo que nos presenta en un formato digital. Un ejemplo aquí del capnograma que lo vamos a presentar más adelante. Los tipos de capnógrafos, según su forma de medir el dióxido de carbono, principalmente a los de corriente lateral, que es el SIDESTREAM. Estos van a realizar sus mediciones mediante sensores que están ubicados en la vía aérea, o sea, en el tubo endotraqueal. Los mainstream van a ser sensores que van a estar ubicados en el monitor, realizando sus mediciones mediante pequeños volúmenes de aire aspirado de la vía aérea de forma continuada, lo que los hace muy útiles en pacientes intubados o no. En cuanto a los que tienen portabilidad de mano o mesa o que presentan pulsioxímetro o no. Teniendo en cuenta eh, de cómo funciona el pulsioxímetro, vamos a presentar las funciones de cómo funciona el capnógrafo. Entonces, sus principios de funcionamiento van a estar en base a la espectroscopía de absorción infrarroja, que va a ser la más usada, y la fotoacústica, por lo que el dióxido de carbono absorbe la radiación infrarroja con una longitud de 4.26 micrómetros. Se va a presentar entonces que un fotodetector va a medir la radiación proveniente de una fuente de infrarrojos a esta longitud de onda, por lo cual la cantidad de radiación absorbida va a ser proporcional al número de moléculas presentes en la cámara de análisis, y de esta manera se van a calcular los valores del dióxido de carbono. Ahora bien, el trazado del capnógrafo por medio del capnograma. Se presentan
Las principales cuatro fases, la cual la fase uno vamos a presentar que va a corresponder a los gases en el espacio muerto mecánico o anatómico y va a ser la porción inicial plana o línea de base. Va a comprender entre esta interfase de la A hacia la B. La fase 2. Esta va a ser una fase de ascenso en forma de S y va a comenzar en la expiración, llevando una mezcla de gas del espacio muerto con gas alveolar y va a comprender entre la interfase de la B hacia la C principalmente. La fase 3 va a constituir una meseta o plató. Esta va a coincidir con la exhalación de gas enteramente alveolar con dióxido de carbono y va a comprender desde la interfase de la C hasta la D. Y por último, la fase 4, que va a ser el comienzo del nuevo ciclo en la próxima inspiración. Va a comprender de la D hacia la E. ¿Dónde vamos a aplicar esta herramienta? En anestesia, en la UCI, vamos, en la estimación del dióxido de carbono, en la detección de desconexiones de la ventilación mecánica, fugas e intubación incorrecta, así como en la detección de alguna obstrucción, la evaluación y pronóstico, en cuando estemos realizando una RCP, así como en la ventilación mecánica no invasiva, la respiración espontánea, para detectar el rebreathing tanto espontánea como en ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos presentar frente a esta herramienta? Podemos tener en cuenta los problemas técnicos que van a estar actualmente ya minimizados por la tecnología actual. Las limitaciones en la edad pediátrica, principalmente porque ellos presentan volúmenes pequeños y una frecuencia respiratoria elevada. La limitación cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria elevada en más de 30 por minuto, ya que el tiempo de respuesta del capnógrafo va a ser superior al ciclo del paciente, tanto en espontánea como en ventilación mecánica no invasiva. Así como si el capnograma es anormal, entonces vamos a tener en cuenta que este valor no vamos a poder emplearlo como un reflejo fiable de la presión del dióxido de carbono. Es más bien un indicador de alteración de la ventilación perfusión. Si tenemos en cuenta que la morfología permanece estable, vamos a poder emplearlo como un control de su tendencia. Entonces, tenemos en cuenta de que la capnografía debe de ser empleada conjuntamente con la oximetría. Por lo tanto, la eliminación de dióxido de carbono va a estar influenciada por la producción del dióxido, así como su transporte hacia el pulmón, llámese la perfusión. La monitorización de la oxigenoterapia domiciliaria, esta va a ser muy importante ya actualmente. Va a ser es más bien un gran avance terapéutico en la insuficiencia respiratoria crónica, revirtiendo la hipoxemia, mejorando la calidad y esperanza de vida. Va a ser imprescindible una indicación correcta por parte del médico tratante. Se va a mantener con revisiones periódicas del cumplimiento terapéutico y una reevaluación de la indicación y controlar, así como controlar la corrección de la hipoxemia. Tener en cuenta que actualmente se puede concluir que la prescripción como el cumplimiento son insuficientes o inadecuados y que la adherencia al tratamiento está entre el 45 y 70% de los pacientes. Hay un grupo especial que son los pacientes con EPOC con el dispositivo portátil. Estos tipos de pacientes tienen características al no incumplimiento, del no saber utilizarlo, que son sistemas muy pesados, que hay unas que por medio de situaciones embarazosas, de usarlo de manera pública, que no perciban un beneficio adecuado y el temor de quedarse sin oxígeno. En cuanto a las características universales, son principalmente de que sea del tipo de enfermedad, así como la complejidad y actitud al tratamiento, que sea un factor demográfico, un factor cognitivo y principalmente el apoyo familiar. Entonces, ¿qué debemos de realizar correctamente? La monitorización y revisión. Las revisiones de los sujetos en esta terapia deben ser efectuadas por un especialista en neumología para que se disponga de una respuesta dinámica a las interrogantes que puedan surgir. Estas revisiones
tienen que ser con controles mensuales los primeros 3 meses, objetivando así el efecto y cumplimiento y adaptación del paciente. Los controles trimestrales durante el primer año y semestral el del resto del tiempo. El control por la compañía suministradora tiene que estar presente de 1 a 2 meses con un fin de informar al neumólogo las eventualidades. Las visitas domiciliarias son recomendables, pero ya va a depender del hospital. La monitorización, tener en cuenta los síntomas y signos clínicos del paciente, la pulsioximetría del pulso si el paciente está estable, así como las tomas de gasometría arterial en caso de que se presente una hipercapnia, modificación del tratamiento a criterio. ¿Cuáles nuevas alternativas nos presentan? Bueno, ya esto ya es de lo más actual, pero la monitorización del cumplimiento por medio del sistema Vision Ox. Este va a monitorizar el seguimiento de la terapia por medio de que se va a colocar entre la fuente de oxígeno del paciente y los sistemas de administración. Va a registrar así el número de horas de oxígeno recibido, el patrón de la terapia y el valor de flujo medio administrado. Esto va a estar autocontrolado. La telemedicina va a ser actualmente prometedora para los pacientes con EPOC, va a incluir un control remoto de parámetros como la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, temperatura, actividad física. Sin embargo, este va a estar dependiendo de la educación, de la utilización de un tema muy padre, muy bonito, el que es la educación del paciente con la oxigenoterapia. Es muy importante tener en cuenta estos parámetros, la adherencia y los factores. El objetivo de uso diario de oxígeno, todos sabemos que tiene que ser 24 horas, sin embargo, lo más posible 16 horas al día. La falta de adhesión va a estar influenciado por las creencias, los comportamientos y las experiencias de cada paciente. Algunos pacientes van a temer el desarrollo de inmunidad si lo usan por un largo tiempo, pero esto va a desarrollar una adicción y dependencia a los efectos beneficiosos. Otros factores van a ser la falta de información, falta de beneficio, así como el miedo a quedarse sin oxígeno, los cuidadores, la vergüenza al utilizarlos y el peso de los propios dispositivos. Se debe de tener en cuenta que hay que transmitir estrategias individuales, adaptándolas a cada paciente y al cuidador. Entonces, es importante que el paciente conozca las características de los sistemas que les facilitan el oxígeno, remarcando principalmente las fuentes estáticas. En estas vamos a tener al concentrador. El concentrador, como su nombre lo indica, concentra el oxígeno a partir del aire ambiente a través de un filtro. Esto va a separar el nitrógeno del oxígeno. La concentración de oxígeno va a estar aproximadamente un 95%, el cual va a proporcionar y va a variar la concentración a más de 3 litros por minuto. Siempre debe de disponerse junto con el concentrador de una bombona. Entonces tenemos el ejemplo del concentrador de oxígeno, la bombona. Por medio de oxígeno almacenado de forma gaseosa a una presión de 200 bares. Se va a utilizar con manómetros para reducir la presión y dar un flujo necesario. Y vamos a tener un 99% de pureza de oxígeno. El tanque de oxígeno líquido. Tenemos el oxígeno almacenado en un tanque o nodriza por medio de un cilindro de 40 kilogramos que va a mantener el oxígeno líquido a menos de 183 grados centígrados. El líquido, una principal característica es que va a poder evaporizarse y nos va a aportar un oxígeno del 99%. El tanque nodriza y tanto el oxígeno líquido como su nodriza y la mochila. Ahora bien, las fuentes portátiles con flujo continuo. Tenemos otra vez el concentrador. Este va a funcionar con una batería y va a suministrar hasta 3 litros por minuto a una concentración del 90%. Teniendo en cuenta que la batería va a depender del flujo a más de 3 litros por minuto y esta no va a poder llegar a 1 hora. Va a ser el único concentrador de oxígeno portátil que va a suministrar con dispositivos de CPAP o ventilación mecánica. Principalmente hay que disponer de baterías o conector al auto, concentrador de oxígeno con flujo continuo.
La bombona, tamaño reducido y su tiempo de autonomía varía entre 1 a 4 horas en funcionamiento del tamaño. La mochila de oxígeno a flujo continuo va a tener una capacidad de 1.2 litros de oxígeno líquido con un peso de 4.5 kilogramos. Sus flujos van a mantenerse a 6 litros por minuto y van a oscilar entre 6 a 7 horas con un flujo de 2 litros por minuto. Tiene que recargarse a partir de la tanque nodriza. Ahora bien, en cuanto a la válvula a demanda, va a suministrar oxígeno solo en la inspiración y se va a mantener cerrada en la expiración. La entrega de oxígeno va a estar mediante pulso, mediante un bolus de oxígeno y forma de entrega según la tecnología de la válvula, que no equivale a litros por minuto como en el flujo continuo. Estos van a requerir un ritmo respiratorio determinado y tienen que respirar por la nariz. Tenemos en primera instancia el concentrador. Con un sistema de válvula tiene una gradación de oxígeno de 1 a 3 o hasta 5 pulsos, dependiendo del modelo. Su capacidad de oxígeno es entre 480 y 1.250 mililitros por minuto. El volumen de cada bolus va a ser variable entre 9 a 16 mililitros. La batería va a depender de la gradación de oxígeno y en este caso va a estar autorizado su uso en el avión. En cuanto a la bombona con válvula a demanda externa, se va a añadir una válvula a la bombona portátil. Este va a ser poco utilizada. Ahora, con flujo continuo y válvula a demanda en el equipo, tenemos el concentrador, el cual va a tener un flujo continuo suministrado a 2 a 3 litros por minuto, si se utiliza con una válvula entre 5 a 6 pulsos. Estos equipos van a ser grandes, de hasta 10 kilogramos, en los que suministran de 3 litros por minuto. El más pequeñito hasta 2 litros por minuto con más de 4 kilogramos y también van a estar utilizados a usar en el avión teniendo en cuenta a la mochila de oxígeno líquido con el tipo de válvula, con una capacidad de entre 0.33 a 0.6 litros y va a pesar entre 1.1 a 2.5 kilogramos, con una gradación de entre 1 a 5 pulsos, el pulso más menos 15 mililitros. La entrega de cada pulso va a ser audible y se va a encender una pequeñita luz verde. Si en dado caso de la luz sea roja, entonces la válvula no sirve. Se recarga en el tanque nodriza y también se evapora ese oxígeno en líquido como tal. Y la mochila con flujo continuo de 2 a litros por minuto. Es importante explicarle al paciente que tenemos muchos sistemas de liberación hacia el paciente de oxígeno, como las cánulas nasales o gafas nasales. Estos van a ser dos tubos pequeños flexibles de 0.5 a 1 centímetros, los cuales nos van a permitir hablar, toser, expectorar o comer y en dado caso, nos va a poder producir erosiones y sensación de resequedad en la mucosa nasal. Un ejemplo de estos, de las cánulas nasales. El, las cánulas reservorio oximecer. Estos se van a utilizar con fuentes de oxígeno de flujo continuo, teniendo en cuenta que durante la expiración va a acumular el oxígeno en un pequeño reservorio de 20 mililitros, proporcionando así un volumen enriquecido con oxígeno al comienzo de la inspiración, además del flujo continuo. Tratan de aumentar la eficacia de las gafas nasales convencionales. Ejemplo del oximecer. Explicar al paciente que también existe el catéter transtraqueal. Este nos va a permitir reducir el flujo de oxígeno en pacientes que precisen unos flujos altos y que pueda disimularse, hablando desde el punto de vista estético. Sin embargo, va a precisar cuidados más exhaustivos y también puede obstruirse por medio de secreciones. La mascarilla tipo Venturi, esta va a tener la ventaja de permitir conocer la concentración de oxígeno. Va a ser utilizada solamente durante la noche en los pacientes que retengan dióxido de carbono. Es importante comentar al paciente sustituir las gafas nasales por la mascarilla al acostarse, remarcando principalmente cambiar el flujo de oxígeno. Por lo tanto, una vez conociendo todas esas herramientas que tenemos a nivel domiciliario, el manejo de la oxigenoterapia en los pacientes, explicarle que en el domicilio lo ideal sería, como se comentó previamente, las 24 horas, con un propósito de más de 16 horas obteniendo un beneficio adecuado, incluido la noche. El oxígeno no va a disminuir el ahogo, lo hace mejorando el funcionamiento del cuerpo manteniendo una oxigenoterapia con las actividades, ya sea duchas, afeitado, que supongan algún esfuerzo.
no aumentar el flujo de oxígeno sin consultarlo al experto. En dado caso la indicación de flujo mayor durante un esfuerzo está indicado, se debe recordar el cambio de flujo. Entonces, cada mañana realizar un aseo bronquial, llámese tos o expectoración, así como también un aseo nasal. Las precauciones que debe de tener el paciente en forma domiciliaria. Hay que explicarle que el oxígeno no es un combustible, pero puede activar la combustión de las materias inflamables. Además de que el paciente no debe fumar cerca de donde se esté almacenado el oxígeno. Hay que utilizar lugares donde se almacena que esté ventilado y que esté espacioso. El depósito de oxígeno debe estar como mínimo a unos 2 metros fuera del alcance de cualquier objeto que contenga llama. Y aparte se recomienda utilizar o tener un extintor. Los depósitos deben de mantenerse en posición vertical, tanto así como en su transporte. No poner productos grasos en presencia del oxígeno, ni tampoco engrasar las válvulas para el suministro. No se deben de utilizar aerosoles ni disolventes, ni tampoco transportar los depósitos grandes en los vehículos, así como las alargaderas de los sistemas de oxígeno con una longitud aproximada de 17 metros. Teniendo en cuenta eso, entonces las precauciones que debe de tener el paciente que contenga una bombona de oxígeno es que al comenzar a usar la bombona se debe abrir lentamente y suave la válvula, manteniendo así sujetas también el aparato, evitando las caídas. Las precauciones con el concentrador estático: debe colocarse a 15 centímetros de la pared, debe moverse en vertical, si se traslada se debe reposar unas 2 horas antes de utilizarlo, debe desconectarse cuando no se utiliza, así como colocarlo en un alfombra. Bueno, se recomienda, en dado caso de que se escuche demasiado, una alfombra por debajo para amortiguar el ruido. Sin embargo, nunca debe taparse. Los cuidados con el concentrador estático y portátil. En esto se debe esperar un tiempo desde la puesta en marcha hasta su utilización. Tenemos las luces que van a cambiar a color o se apagará a luz de las alarmas visuales. Debe lavarse también el filtro de entrada de aire cada semana. El concentrador portátil esté en el domicilio conectado a la corriente para que la batería esté cargada. Revisar siempre la carga de la batería antes de salir del domicilio y también, en dado caso, conectar a la corriente eléctrica en cualquier lugar en cuanto se pueda realizarlo. Las precauciones que debemos de tener en cuenta y que el paciente debe de tener en mente al utilizar el oxígeno líquido. No se deben de tocar las partes frías o heladas. En caso de fuga, alejarse de las proyecciones. Cuando haya un contacto con los ojos, lavarlos con agua durante aproximadamente 15 minutos y se tiene que avisar al experto. Cuando haya un contacto con la piel, no hay que frotar, se debe de retirar la ropa en dado caso de que sea posible y en dado caso de descongelar las partes afectadas con calor moderado y también avisar al experto. Dentro de las precauciones que se deben de utilizar al utilizar la carga de la mochila, cargar la mochila una media hora antes de salir del domicilio, que tener en cuenta que los dos depósitos de la mochila deben de estar cerrados, o sea, sin suministrar oxígeno, tienen que hacerlo en un local bien ventilado, no se debe de alejarse del depósito mientras se recarga la mochila. En dado caso de que haya fugas cuando se separa la mochila del tanque nodriza, volver a conectar la mochila y si esto es imposible, hay que ventilar el local, no tocar las fugas y se tiene que avisar a la empresa administradora. Tener en cuenta que el mantenimiento del equipo va a estar que de las fuentes de oxígeno, esto les va a realizar la casa suministradora. Sin embargo, los sistemas de liberación de oxígeno, esto los va a realizar el paciente, pero el suministro se va a solicitar también a la casa suministradora. En cuanto a las máscaras, las gafas nasales, estas van a lavarse con agua y jabón cada día la parte en que se introduce en la nariz y las máscaras. Una vez a la semana se hará lo mismo con las alargaderas. Una vez al mes se tiene que comprobar las fugas. En este caso se va a introducir en un recipiente de agua, excepto el extremo que va a la nariz, y de esta manera al pasar por el oxígeno por ellas, si están rotas o tienen algún porro, van a salir aguas en el agua. Cada 15 días como máximo de cada mes se van a cambiar las gafas nasales por otras nuevas, y en dado caso que los tubos nasales se endurezcan antes, se debe de cambiar en ese momento. Entonces, concluimos que principalmente la utilización de la oxigenoterapia domiciliaria va a conllevar a unos cambios en los hábitos en el paciente que van a poder limitar la adherencia al tratamiento, por lo cual
Todo paciente candidato, al utilizarlo, debe asistir a sesiones de formación y adiestramiento. Estas sesiones deben de tener conocimientos generales sobre la oxigenoterapia, una explicación de los sistemas que el paciente utiliza, un manejo de la oxigenoterapia, precauciones en su utilización, mantenimiento del equipo, así como contactos con el equipo sanitario y la empresa suministradora. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias.